Este tema que he escogido es un tema muy complejo, es un tema muy extenso. Es muy complejo por la temática en sí, por la extensión del territorio en la que se emitieron estas monedas, estas primeras monedas islámicas. Además, es muy extenso también en el tiempo, por esos 800 años de la invasión o la ocupación musulmana en la península. Extenso también por el número tan grande de monedas emitidas. Aunque siempre la moneda lleva el mismo nombre, pues sea el dinar, el dirham o el feluz, dentro de estas monedas había distintos tipos, distintas leyes, aleaciones, lo cual es un tema súper extenso y yo hoy me voy a limitar a dar unos datos algo por encima, sobre todo sobre algunas monedas específicas, significativas y con relación a la época de los pueblos árabes que estuvieron presentes en la península. Esta moneda, la moneda islámica, la moneda hispano-musulmana, es dentro del monetario español una de las monedas más interesantes por toda la información que aportan. Son monedas que aportan una información sobre, es decir, son, aparte de ser una moneda, ser más que dinero, son información histórica. Histórica por todo el dato que esta moneda conlleva, datos, pues, fechas, fecas, gobernantes, incluso, como veremos después, no solamente esos gobernantes, sino que había gobernantes pues, con un mensaje religioso, mensaje político, y también sobre las propias dinastías de cada gobernante. La aportación hasta hace no mucho, digamos hasta el siglo XIX prácticamente, la aportación de la arqueología a la moneda es más bien escasa. No se le daba un valor específico a la moneda, por lo que en los yacimientos arqueológicos en gran parte desaparecía esta moneda, por esa falta de valor que se le daba. Desaparecían con el material desechado del yacimiento arqueológico. Esto, pues, por suerte, fue cambiando, sobre todo a partir del final del siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, donde a la moneda ya se la considera como tal, como un ámbito interesante de estudio y de divulgación. Un dato curioso, si son de aquí de Granada, perdón, cuando se destruye la parte que hoy es la Gran Vía, saben que allí se eliminaron muchísimos edificios, surgió un pequeño tesorillo de monedas almorávides y almohades, principalmente de plata y cobre. Como he comentado, pues al aparecer de estas monedas se corrió la voz y aparecieron pues personas, coleccionistas, comerciantes, incluso los mismos trabajadores, se hicieron de esta moneda. Lo que de este tesorillo queda muy poco testimonio. Esto para darles una visión de lo que fue el encuentro de moneda anteriormente. Creo que fue el tesorillo de la Gran Vía, creo que se produjo en el año 1902. A partir de ahí pues, se valoró la moneda de otra forma, porque el uso que se le daba hasta entonces a la moneda era un elemento de datación. Si se encontraba en la moneda una fecha, pues se podía datar también el yacimiento arqueológico. Eso en el siglo XX, por suerte en el siglo XX, sobre todo a partir del mediado del siglo XX, pero sobre todo a partir de los años 80, a la moneda se le dio el valor que se le merece. Es cuando aparecen grandes investigadores
arqueólogos, historiadores, que se ocupan de la moneda como una parte en sí importante de la historia. Pues por lo que he comentado, por todo ese dato que la moneda nos aporta. Por eso, en la base de mi charla se basa en esto. Hay ciertos investigadores actuales de renombre internacional y que tienen numerosos estudios y numerosas publicaciones hechas a base de este tipo de moneda. Sí, este tema es tan extenso que ya no se hace un estudio, digamos, global de la numismática, sino que ya se escogen parcelas, parte de la moneda. Puede ser la forma, puede ser la epigrafía, puede ser también la aleación. La aleación de la moneda va muy unida al poder adquisitivo de los gobernantes de ese momento que se gobernaba de cada época, sea califal, emiral, posteriormente. Había una necesidad de material y este material no siempre estaba disponible. Bien, haciéndoles esta introducción, pues les comento que en la península arábiga no había hasta el siglo VII una tradición monetaria. Había muy poca circulación de moneda y lo que ocurre con la introducción de la moneda islámica es que es una consolidación del Estado árabe o del Estado musulmán. Por esto, en la primera época y antes de consolidarse ese Estado musulmán, ese Estado árabe, había una influencia, voy a pasar la página, aquí les pongo de qué época en sí me voy a ocupar y voy a enseñar monedas típicas de cada época y posteriormente vamos a pasar al modelo, al primer modelo de moneda árabe. La moneda árabe en un principio se basó en una moneda basada en el Imperio Bizantino y en el Imperio Sasánida. Estos dos imperios eran en aquella época, en esos siglos anteriores, a partir del siglo VII, eran los imperios más importantes en toda nuestra área oriental y del Mediterráneo. Esta moneda estaba basada en tres tipos de moneda que ese modelo siguió durante siglos, que fue la moneda de cobre, pero sobre todo la moneda de plata, que fue la más importante, y en parte la moneda de oro. Un pequeño inciso aquí sobre el oro. Yo voy a hablar en parte del oro. Hay un trabajo muy interesante sobre Al-Ándalus y las fuentes del oro, un trabajo muy extenso donde se explica con mucha exactitud todo el proceso de la llegada del oro a nuestra península, que comienza, como digo, casi con estos primeros imperios bizantino y sasánida. Bien, vamos a pasar, aquí les dejo el mapa para que se hagan una idea más o menos de esos imperios, y aquí tenemos una moneda sasánida, un dracma sasánida. Esta moneda es ejemplo, y luego lo veremos, porque ya tiene dos ámbitos importantes dentro de la moneda posterior islámica, que es el área, tanto el área central en el reverso como en el anverso, con mensajes. Aquí vemos todavía una moneda con imágenes, porque todavía no es una moneda árabe. Y esta moneda pues ya tiene orla. En este caso la orla no está ocupada por nada, está libre. Luego veremos más adelante cómo la moneda islámica, la moneda también hispano-musulmana, ya usa la orla para dar datos de ceca, datos de fecha, en fin, otro tipo
otro tipo de dato. Estas fueron las primeras monedas, o las monedas primeras que influenciaron la moneda hispana, perdón, la moneda hispano-musulmana. Y aquí, vale, aquí tenemos las pequeñas primeras monedas árabes. En el siglo VII, final del siglo VII, un califa omeya, el califa Abd al-Malik, este califa omeya fue un gran reformador en muchos aspectos, en el aspecto administrativo, pero sobre todo también reformador en el diseño de la moneda y en el mensaje que debía llevar la moneda. Las primeras monedas, todavía influenciadas por el Imperio Bizantino, como ven, llevan imágenes de gobernantes, podían ser gobernantes, y en el anverso podemos ver todavía símbolos cristianos. Esto, con la reforma de este califa, el Ibn al-Malik, aquí vemos otra moneda bizantina, que todavía tiene, pues, bueno, sí, aquí ya aparece un poco lo que es el texto en la orla y la cruz. Esto, la reforma de este califa, que la intención de este califa era crear ya un Estado puramente árabe, eliminando todo lo que significó, por ejemplo, en la moneda, pues todas esas señales de imágenes que posteriormente se prohibirían a la hora de acuñar moneda, y el tema de la cruz. ¿Qué ocurre con el sólido de Abd Malik en el siglo VIII, principios del IX? Se va eliminando, y esto durante un espacio muy corto de tiempo, se va eliminando el símbolo cristiano. Es decir, ya la cruz ya desaparece prácticamente lo que es el símbolo de la cruz, quitándole simplemente el transversal. Aquí aparece este sólido de Abd Malik, que es una de las representaciones o únicas representaciones de este califa en moneda, y porque, como he comentado, el califa Abd Malik prohibiría en la moneda todo tipo de representación, pasando a una moneda ya puramente islámica, no solamente por una prescripción coránica de no plasmar imágenes, sino por también implantar un nuevo Estado o un nuevo sistema, ya diferenciándose, un sistema árabe diferenciándose de los reinos anteriores, ¿no? Como el bizantino o el sasánida, porque lo que hace este califa es reafirmar el Estado omeya, es decir, califato omeya, en este caso, en este principio del califato omeya, el califato de Damasco. Bien, aquí tenemos un ejemplo de este paso que dio esta reforma, este califa. Por supuesto que una de las dificultades que presenta la moneda islámica es la lectura de la leyenda. Esto es solamente un ejemplo, yo no sé árabe, pero sí hay unas frases, una leyenda típica que se implanta en el siglo VIII, siglo IX, que son dos temas. El primer tema es la afirmación y la unicidad de Dios, es decir, Dios solo hay uno, Dios no hay más que uno, que sería una parte, aparecería en la área central de la moneda, en este caso sería un dinar. Mientras que en el reverso aparece la misión profética de Muhammad, o como nosotros conocemos, Mahoma, con esa misión profética pues como un aliado, el profeta, el que transmite la palabra de Dios. Esto es solo un ejemplo, porque las monedas continuamente, la que a continuación les voy a enseñar, pues no se las puedo explicar tanto porque son muy complicadas.
Esto es la leyenda de la caligrafía en la moneda árabe, es un tema más bien de expertos. Aunque también hay que decir que hubo importantes coleccionistas de moneda árabe, islámica, que no sabían árabe. Simplemente, como las frases y nombres se solían repetir, pues simplemente mucha gente o muchas personas se quedaban con esa imagen. Es como cuando nosotros enseñamos en el museo "el solo Dios es vencedor". Aunque no sepamos árabe, esa frase la tenemos presente como un dibujo, ¿no? Entonces, más o menos por eso se rigen muchas personas que se ocupan de la moneda islámica. Bien, pasamos a la época de la conquista. También comentarles que esta época es una época mixta, digamos, entre lo que es el Estado omeya y la creación de la zona de Al-Ándalus. En la zona de Al-Ándalus queda lejos del centro omeya. Si bien hay una conexión con ese califato, pero la distancia siempre creó algunos tipos de problemas y de diferencias a la hora de acuñar moneda. Bien, esta expansión de la moneda a partir del califato, con la reforma de ese quinto califa hasta la llegada aquí, significa y plasma el motivo que era la arabización de toda la zona por la que el pueblo árabe o los pueblos árabes se expandían, ¿no? Hasta la llegada a nuestra península. Bien, cuando llegan los pueblos árabes a la península, se desecha el numerario o la moneda existente, no había mucha, pero sí era de un tipo visigodo. Esto se rechaza y se introducen las primeras monedas islámicas. Estas monedas, las llamadas monedas de transición o monedas transicionales, de las cuales algunas podemos ver en el museo, son monedas, las primeras monedas transicionales, que no sé si creo que tengo por aquí imágenes exactamente, eso es un sólido transicional. Estas monedas se acuñaron solamente los 2-3 primeros años de la conquista. Son monedas con leyenda en latín. Si bien es un latín incorrecto, es un latín arabizado, es un latín al que se le suprimen vocales o incluso consonantes. Esto se dará posteriormente también porque los grabadores de estas monedas en parte provenían de Oriente, a falta de grabadores propios de la zona, provenían de Oriente y gran parte desconocían el latín o desconocían el griego, también había una base de griego. Entonces se escriben esta leyenda en latín, pues con eso arabizado. Se introduce, como ya le he comentado, la fe musulmana, que es la unicidad de Dios, y en estas monedas todavía aparece, y creo que en la imagen izquierda, SPN, es decir, SPN es la ceca Hispania, ¿vale? Esto se acuñaría muy poco tiempo, ya le he comentado simplemente 3 años, hay expertos que dicen en 2, otros dicen que 3, pero muy poco tiempo. Y lo que sí es curioso
porque también aparece la fecha en la moneda islámica, siempre, al principio o posteriormente también, siempre aparece la fecha árabe, es decir, la égira. En las primeras monedas transicionales y en algunos sólidos posteriores aparece también la fecha en números romanos, pero en unos números romanos frecuentemente incorrectos. Es decir, yo no lo puedo demostrar aquí, pero sí se puede estudiar eso en Internet. Perfectamente se aparecen en la moneda porque son muy difíciles de leer, números romanos que no pueden existir. Esto es, como yo he comentado anteriormente, una falta de conocimiento por los grabadores de los números romanos. ¿Por qué se hace esto? He hablado de la reforma del califa al-Malik, que fue el final del siglo VII. Lo que se pretende con esta moneda es una arabización paulatina de la población. Es decir, se hace una moneda mixta, una moneda híbrida, ¿vale? Para ir introduciendo a la población una moneda con la que la población se considerase pues, afín, ¿vale? De ahí viene esta idea de acuñar estas monedas. Esta moneda, creo que tengo aquí, esta más la voy a dejar un poquito porque aquí hay que hablar algunas cosas sobre esta moneda. Tenemos arriba el sólido transicional latino, que es del que yo acabo de hablar. Luego tenemos el sólido bilingüe de Al-Ándalus. Ahora, un poquito después hablaré sobre este sólido, que es también muy famoso dentro de la numismática islámica. Y aquí aparecen también los tercios o las divisiones de estos sólidos. Sólido se compagina el término sólido y dinar, porque en el sólido bilingüe ya aparece la palabra dinar. La palabra sólido es una palabra latina, solidus, procedente de moneda romana, que incluso en la época primera de la conquista subsistieron con las primeras monedas rutinarias, muy poco específicas o no típicas islámicas, sobrevivieron un tiempo con la moneda romana. De ahí la palabra sólido. Y ya a partir de 716, como aparece aquí, luego hablaré un poquito más sobre estos sólidos, que ya son dinares, un poquito más tarde, porque son muy interesantes y hay estudios específicos sobre esta moneda. Abajo los sólidos, es decir, el tercio y los medios tercios, ven como ya no aparece la cruz, sino ya aparece una columna, un pilar. Y otra cosa que se puede observar en esta imagen es la diferencia del color en el oro. Posiblemente, y yo creo que esto tiene su base científica, las primeras monedas de oro que se acuñaron en la península son monedas refundidas. Es decir, el oro, por el valor que tiene, era una moneda que se prestaba a dos cosas. A ocultarse con afán de acumular riqueza o ahorrar, pero también era una moneda que se prestaba mucho a la refundición. Por eso se dice que las primeras monedas de oro de aquí en la península son monedas visigodas, tremises visigodos de oro, que ellos como botín recogen y hacen, pues refunden esta moneda y acuñan esta moneda bilingüe, que de aquí es posible, según una especialista, Fátima Martín Escudero, son de oro refundido, con una distinta ley, una distinta aleación. Bien, aquí, como ya he comentado, en la orla aparece, en el centro aparece la visión profética
Y en la orla ya empiezan a aparecer datos sobre ceca, ceca y fecha. Estos sólidos se dejaron de acuñar muy pronto, pasando. Bueno, antes de eso, decirles que, como antes dije, la reforma de Abd Malik, al final del siglo VII, y estas monedas, hay como unos 20 años. Es decir, esa reforma llegó un poquito más tarde hacia nosotros, ¿vale? Por eso todavía aparecen algunos símbolos que no son puramente islámicos. Aquí tenemos el dinar reformado. El dinar reformado se acuña a partir del 720. Ya es un dinar propiamente islámico, con su reverso y adverso, como ya dije, haciendo alusión al profeta, haciendo alusión a la fe musulmana y introduciendo en la orla pues, los datos sobre ceca, fecha. Y sobre la ceca, en esta época, hasta esta época, digamos, casi hasta la fundación del Califato de Córdoba, no se sabe exactamente dónde estaban acuñadas. Aparece al-Ándalus. En la moneda, aquí le voy a dar la vuelta, aquí, en el sólido bilingüe que vemos aquí en el centro, que es cordobés, en estos sólidos es donde aparece por primera vez el término al-Ándalus. Sobre si al-Ándalus, el significado de al-Ándalus es, digamos, la zona en general en la que se implantaron los pueblos árabes. Luego, no hay una especificación correcta en dónde exactamente se acuñaron esas monedas. La sospecha, o lo que estudiosos dicen, que posiblemente sea una equivalencia con Córdoba. Hubo una primera ceca en Sevilla durante un espacio muy corto de tiempo, pero parece ser que esta ceca se abandonó y con la implantación ya tan fuerte del Califato de Córdoba se refiere a la ceca de Córdoba, es decir, como un equivalente, al-Ándalus, Córdoba. Bien, hay otro tema, bueno, voy a seguir con el dinar, porque después pasaremos a otra moneda, el dinar o el sólido bilingüe. Estos sólidos bilingües se acuñan en el 716 y son las primeras monedas de oro. Y aquí hay otra peculiaridad con respecto al sólido bilingüe. Se llama así porque la inscripción va en árabe y en latín. Estas inscripciones en las dos lenguas coinciden con el asentamiento de los omeyas en Córdoba, aunque el hecho de la moneda bilingüe no es un hecho aislado propio del Andaluz, sino que esa moneda ya de moneda bilingüe ya se acuñó 2 años antes en la zona del Magreb. Luego es una forma, digamos, importada aquí a la península. Bien, como he comentado, en este sólido bilingüe es donde aparece por primera vez el término al-Ándalus. Y aquí hay un tema muy curioso que no sé si es la próxima. No. Bueno, lo voy a dejar cuando me ocupe de los precintos de plomo. Bien, este es el dinar reformado. Como ya verán, ya solo lleva epigrafía, ya no lleva ningún tipo de imagen, ni de califas, ni de una cruz falsificada, sino ya es simplemente en árabe. Este es el dinar reformado que se acuña a partir de 720, abandonándose la moneda anteriores, ¿no? Como el sólido o el sólido ya bilingüe. Bien, lo que en referencia a los metales, ya desde el Imperio Bizantino era bimetálico, es decir, plata y oro.
ese sistema bimetálico se mantiene, pero sí aparecen anteriormente, durante la conquista, otra moneda que es el feluz, de la que me voy a ocupar un poquito después porque es muy interesante, y decirles aquí, enseñarles el dirham reformado. El dirham reformado llegó 2 años después que el dinar reformado. El dinar reformado llegó en el 720 y el dirham en el 122. Si bien en la primera década de los dirhams reformados todavía aparecen monedas con la ceca SPN, es decir, todavía con la ceca Hispania, conviviendo en parte con la ceca de Al-Ándalus. Bien, voy a pasar aquí, el feluz. Este es un tema que yo me he encontrado cuando he estado investigando, escribiendo esta charla. El feluz es en sí una moneda de muy poco valor. Es una moneda de cobre, una moneda muy pobre, pero que es muy interesante porque esta moneda, digamos que se fue acuñando conforme los conquistadores iban avanzando en la península. Era una moneda no de necesidad, pero sí conforme iban avanzando y utilizando dinero, pues se fue acuñando este tipo de moneda. Este tipo de moneda, aparte de ser una moneda pobre, también se implantó justamente por la implantación de un ejército numeroso que iba avanzando pues, hacia la conquista del norte. Esta moneda, por supuesto que como era tan baja en valor, se utilizaba solamente en comercio de bajo poder económico, ¿no? Era una moneda muy elemental. Había un comercio a muy pequeña escala. Esta moneda, como ya he comentado, pues también conforme iba avanzando la conquista, se fueron encontrando con monedas romanas con las que convivieron también una época. Es decir, convivieron tanto el feluz árabe como la moneda romana. El corto valor de esta moneda no se prestaba para hacer una moneda acumulada. No aportaba ningún tipo de riqueza, como podría ser la moneda de plata y sobre todo la moneda de oro. Entonces, sobre feluces hay muchísimos hallazgos, justamente por eso, porque si se perdía, no se le daba la importancia y se abandonaba en esas monedas. Por eso hay tantos hallazgos de feluces. Suele ser muy habitual en los yacimientos arqueológicos. Esta moneda, para darles una imagen, el feluz, de feluces de este tipo se han llegado a encontrar hasta en el sur de Francia, lo que era la romana narbonensis, Narbona. Así que esto nos da una imagen de la conquista de la península ibérica. Bien, estos feluces, en combinación con los precintos de plomo, esto es un estudio relativamente reciente, la combinación del estudio del feluz con el precinto de plomo. El precinto de plomo se usaba para precintar, como ya dice el nombre, para precintar documentos, pero sobre todo se usaba para precintar la recaudación fiscal. Se utilizaban unos pequeños saquitos y se le precintaba con estos precintos. Si bien durante años se pensó que en el dinar cordobés bilingüe aparecía por primera vez el término Al-Ándalus, esto se lo ha robado un precinto de este tipo, de plomo, que es donde por primera vez de verdad aparece el término Al-Ándalus.
Entonces, esta mezcla de los datos que aportan los feluces, porque los feluces también aportan, por supuesto, información, y los tratos y los precintos de plomo, pues dan una imagen del reparto de la moneda y también de reparto del botín. ¿Vale? Porque no solamente se llevaba moneda, se gastaba moneda, sino que estos precintos dan información sobre el tipo de botín que se había hecho pues, en esa conquista. El estudio del feluz y del precinto de plomo, en esto es un estudio que yo he encontrado en el Museo Arqueológico Nacional, pues confirman o confirmarán cuando esté completado un mapa completo del ejército invasor, del proceso de la conquista y de cómo se produjo la misma. Esto es un dato relativamente reciente. Hay expertos, como hay varios expertos que se ocupan de este tema, y por eso es curioso porque el feluz es una moneda que no se le ha dado mucha importancia. Sin embargo, esta mezcla, tanto la expansión como la información de la moneda en sí, conjuntada con la información que dan estos precintos, pues dan una imagen bastante fehaciente de lo que fue la conquista de la península, como ya he dicho, hasta el sur de Francia. Por eso hay una experta que yo me gusta consultar, que dice que en sí lo interesante son los feluces. Pues por eso, ¿no? Por esa aportación, sobre todo al inicio de la conquista de la península. Bien. Otro tema, también relativamente reciente, aquí lo tenemos, vemos una estrella, aquí también vemos una estrella. Esta estrella también es motivo de estudio de algunos historiadores y arqueólogos. El símbolo de la estrella se la tiene como un símbolo, lo que los expertos llaman parlante. Ese es un símbolo que nos cuenta, nos dice algo. Es un símbolo procedente de Oriente, que se da en las monedas omeyas y anteriores en la zona oriental. Esta estrella no aparece en monedas bizantinas, no aparece en la moneda del Magreb, del norte de África, sino que es una estrella proveniente de la zona de Oriente, de la zona de Damasco, posteriormente de la zona de Bagdad, de los califatos orientales. El significado de la estrella, que aquí, yo no sé, hay controversia y no, hay expertos que sí tienen una opinión unánime, porque la estrella en algunas monedas suprime la fe musulmana, es decir, la unicidad de Dios. Luego se le da un significado a la estrella como una forma de plasmar el Corán en sí, o sea, la religión en sí. Por eso en algunas monedas desaparece la fe musulmana y aparece la estrella. Otra afinidad de la estrella, pues la estrella, hay una sura en el Corán que se llama así, la sura 53, que se llama pues la estrella. En esta sura pues se reafirma lo transmitido al profeta como algo fehaciente y verdadero, una afirmación religiosa. Bien, entonces hay otro significado, como un significado del paraíso, en fin. Ahí hay una interpretación que yo creo que en los próximos años, muy próximamente, se va a ir resolviendo. Bien, de los dinares,
que donde también aparece la estrella, de estos dinares bilingües, se conservan solamente 24 ejemplares. Así que son muy escasos, pero esta escasez no le quita la importancia que tienen estos sólidos, mejor dicho, dinares en el mundo de la numismática hispano-musulmana. Bien, vamos a seguir en la historia que es el Emirato de Córdoba. Creo que ya lo he comentado, cuando estos conflictos internos dentro de la península pues llevaron a la creación de este Emirato cordobés, el Emirato dependiente, pero no voy a entrar mucho en la historia, que eso sería un tema aparte, sino en lo que esto significó para la moneda. Las primeras décadas del Emirato de Córdoba fueron muy movidos. Hubo unos años en los que no hubo acuñación ninguna de moneda, justamente por esta convulsión política que supuso la creación del Emirato de Córdoba. Aparecen muy pocos feluses, aparecen algunos dirhams, oro aparece muy poco, justamente porque le faltaba al poder musulmán, al poder árabe de la península, le faltaba implantación, poder económico. De ahí que hubiese unos años con muy poca moneda. Incluso la llegada de los primeros califas, como Abderramán I, no conllevó tampoco una acuñación de moneda, son prácticamente inexistentes. Esta rencilla dentro del Emirato, de los diferentes emires, pues se llevó a esa escasez de acuñación de moneda. Hay algunas monedas del Emirato de Córdoba, pero son muy escasas. Aquí tenemos un ejemplo de un dirham de Abderramán I, que todavía es bastante burdo, con su leyenda central, en verso y reverso, y en la orla todavía no hay texto incluido. Eso posteriormente cambiaría. Bien, sería ya un poco pasado el siglo VIII cuando se estabiliza el poder califal, el poder omeya en Al-Ándalus, y es cuando empiezan las emisiones, ya en mayor número de dirhams y también, sobre todo de dirhams. La moneda importante en esa época fue todavía la de plata. La de plata, es decir, la moneda de plata acuñada a grandes cantidades, como se practicó desde entonces, fue una moneda muy importante, porque la moneda de plata afianzaba el poder del gobernante, del califa. Se acumulaba, pues porque daba riqueza, pues se acumulaba para hacer compras superiores, incluso pues para comprar armas, para hacer, incluso se ahorraba también para hacer la peregrinación a la Meca. En fin, ya fue una moneda importante que afianzó el poder emiral. Bien. En esta época, y nos voy a ocupar un par de veces durante la charla de este tema, aparece la fragmentación de la moneda. La fragmentación de la moneda ocurre por dos motivos. En primer lugar, porque desaparece el feluz. El feluz desaparece porque, conforme va afianzándose el poder califal o el poder emiral, se va necesitando de una moneda más fuerte. El feluz no daba para un comercio más amplio. Entonces, prácticamente desaparece el feluz, pero el feluz a la población le hacía falta para hacer unas adquisiciones menores. No se podía pagar todo con un dirham completo.
el Estado tampoco no tenía tanto poder ya económico como para acuñar monedas fraccionarias. Luego la gente se ayudaba pues, con esa medida, y yo creo que los que han visitado el museo lo habrán comentado. Se empezó a fragmentar la moneda, sobre todo, exclusivamente, prácticamente, la moneda de plata. Es decir, la moneda de plata se le quitaban trocitos, se le partía y se pagaba con esos trozos de plata. Esto era una práctica en sí ilegal, pero el Estado hacía, digamos, vista gorda, porque en parte el Estado también se beneficiaba de estos recortes. ¿Por qué? No sé si creo que tengo por aquí una imagen. Aquí tenemos algunos recortes, algunas monedas recortadas, que muchas veces podemos pensar que son monedas dañadas, pero son monedas recortadas. De los recortes de moneda hay muchísimos hallazgos, porque la gente ahorraba de esta forma, o ahorraba para eso, para tener un poco de poder adquisitivo. Aquí tenemos el cambio de recorte por moneda. Esto sí es importante, porque había pagos al Estado que no se podían hacer con recorte. Es decir, había tributos, impuestos, que había que pagarlos con un dirham completo. Entonces la población se acercaba al zoco y si la moneda de plata en general, o la moneda en general islámica, va al peso. Es decir, la aleación X de plata o X de oro, eso era el equivalente del valor de la moneda. Entonces la población iba a cambiar monedas completas, porque estos tributos no se podían pagar con recortes. Luego necesitaba de moneda completa, y se llegaban a los zocos y al peso pues se le daba un dirham completo. Aquí hay un apunte de una experta que actualmente, lo decimos hasta hoy, eso de que la banca nunca pierde. Pues en aquel momento es más o menos lo mismo, porque el dirham en la época tenía un peso específico. Creo que eran 2,6 gramos de plata. Pero los recortes entregados no siempre correspondían con ese peso específico. Si no se llevaba suficiente, por supuesto que no había un dirham completo. Tenían que entregar o la cantidad exacta, o en algunos momentos se sobrepasaba ese valor. Pero ese valor no se reflejaba en otra moneda, es decir, no se le daba un dirham y cuarto o un dirham coma y algo, sino ese resto que sobraba se lo quedaba la ceca, se lo quedaba el Estado. Claro, si hablamos de un par de monedas, pues no es mucho, pero claro, si hablamos de una práctica que se llevó a cabo durante bastante tiempo, durante décadas, incluso en el Califato de Córdoba, todavía se siguió fraccionando la moneda, pues sí vemos una ganancia por parte del Estado. Bien, la fragmentación de moneda no era desconocida, es decir, ya se practicaba en otras zonas del Islam, ya se fraccionaba la moneda. Bien, durante esta época emiral se dejó de acuñar moneda de oro. Aparecen algunas que otra moneda de oro, pero pertenecientes a otras zonas y a otras dinastías. Esto pues se queda así prácticamente con la llegada de Abderramán II, Abderramán III. Lo que sí tengo aquí, tengo un apunte, es sobre el texto en la moneda, en la que aparece, como he comentado, la fe musulmana y la relación del profeta, sino que ya empiezan a aparecer nombres de emirales o nombres de algunos gobernantes, y principalmente gobernantes,
Luego aparecerían otros nombres posteriormente, pero en primer lugar aparecerían los gobernantes o nombres que hasta ahora mismo no se pueden reconocer, pero que serían, pues, digamos, administrativos importantes dentro del Emirato de Córdoba. Bien, esta moneda emiral, que es prácticamente omeya, se mantendrá hasta la llegada del Califato de Córdoba. Bien, con Abderramán III, es decir, ya casi finalizando el siglo IX, esto es un dato histórico, no voy a ahondar mucho, Abderramán III se autoproclama califa de Córdoba. Esto nos lleva inmediatamente a una acuñación de moneda, sino que el califa Abderramán III tiene primero que afianzar su poder, tiene que luchar contra sublevaciones, contra, en fin, un ámbito que le era enemigo. Por eso en las primeras décadas del reinado de Abderramán III prácticamente no hay moneda, no hay acuñación de moneda. Sin embargo, esto sería casi 3 décadas cuando se afianza el poder califal en el Califato de Córdoba, sobre todo a principios del siglo X, es cuando ya sí empieza a aparecer la moneda de oro. La moneda de oro, en este caso, es Abderramán I el que por primera vez pone su nombre en la moneda. La moneda de... perdón, creo que... sí, tengo aquí el mapa del Califato de Córdoba. Bien, la acuñación de moneda de oro era prescripción del califa. Es decir, solamente el califa podía ordenar la acuñación de dinares. Aparece el nombre del califa, en este caso Abderramán III, también aparecen nombres de personajes importantes y la función de esta moneda de oro no era una moneda de uso y de cambio para la población en general, era una moneda que se usaba para pagar a altos cargos pues o para hacer grandes transacciones o grandes compras, sea de productos agrícolas. El oro era una moneda de la riqueza, ¿vale? Era una moneda que en circulación normal. La llegada de este oro, y aquí me repito un poco porque hay un trabajo muy interesante sobre esto, la llegada del oro al Califato de Córdoba se acentúa por los contactos que había a través de la zona africana, de la zona oriental africana, sobre todo del Sudán oriental, del Níger, un poquito menos, pero sí llegaba el oro a través de las caravanas, llegaban sobre todo al norte de África, al Magreb, al Marruecos, donde ya se comerciaba oficialmente con este oro, y justamente a partir de esa época es cuando se incentiva la producción de moneda de oro en el Califato de Córdoba. Yo creo que algunos sabemos, este oro también históricamente va, por supuesto, relacionado con la conquista del norte de África, pero en fin, la historia es una parte que no quiero tocar mucho, porque entonces ya me lío un poco. Bien, entonces el oro que procede del Sudán oriental, actualmente esta zona creo que queda dentro de Ghana, la curva del Níger, del río Níger, por supuesto, llega al Califato de Córdoba. Bien, ya he comentado, esta moneda es una moneda muy importante dentro del califato, ya que es la moneda de la riqueza. La moneda de la riqueza porque ya he comentado que la acuñación de moneda de oro era prescripción califal, y la acuñación de oro
en la acuñación de la moneda, el Estado aquí también se llevaba una parte. Había un tanto por ciento que se llevaba el califa de la acuñación de moneda, tanto de oro como de plata. Hay cifras como que el derecho de acuñación del oro aportaba un 1,75%, más o menos el 3% de la acuñación de la moneda de plata. Estos se han hecho cálculos y se calcula que el Estado califal tendría anualmente una ganancia de unos 200.000 dinares anuales. Aquí hay otros datos sobre el oro en la época califal, y hoy que tenemos una conexión muy distinta con el dinero que tenemos en nuestras manos, entonces estas cifras nos parecen cifras astronómicas, sobre todo por lo que sería traer ese oro a través del desierto, llevarlo en caravana, en fin, llevarlo de una forma especial, triturado, llevarlo a un punto en el norte de África, en Serigimasa, en Marruecos, y los conocimientos que tuvieron que tener las cecas en el califato para tratar esta cantidad de oro y convertirlo en moneda. Es decir, según un estudio que yo he leído, pues aproximadamente se acuñaban unos 8 millones de dinares al año. Se acuñaban unos 48 millones de dirhams. El dirham, la moneda de plata, procedía principalmente del norte de África. Esto no era un oro ni del Sudán ni de la zona del Níger, sino era una plata que provenía del norte de África. Bueno, también a los que son granadinos, aquí supongo que somos muchos, sabemos de la explotación de oro del río Darro, del río Genil. Por supuesto que este oro también se usaba, se explotaba estos yacimientos de oro, pero nunca pudo saciar la necesidad del califato y posteriormente tampoco de los nazaríes. Por eso había que suplementar esta necesidad de oro con un oro importado. Bien, como ya he comentado, en el califato sigue la fragmentación de la moneda de plata y se acuña en grandes cantidades el dirham. Esta moneda califal, vamos a ver, aquí tengo un dinar califal. El dinar califal, como ven, pues es típica moneda islámica hispano-musulmana, su anverso, su reverso, con nombres califales, con la orla introduciendo fecha, introduciendo ceca. Si bien esto es un tema muy extenso, no en todas las monedas aparece la ceca, no en todas las monedas aparece fecha, pero a través de la lectura de los califas, de emires y tal, pues se las puede datar con cierta exactitud. Esta moneda islámica, hispano-musulmana, en ese caso ya es hispano-musulmana, aquí tenemos el dirham de Abderrahman III. Aquí es muy difícil apreciar, pero lo que sí, una pequeña novedad o diferencia con otros dirhams de este dirham califal es que en el reverso aparecen pequeñas imágenes de vegetales, que eso posteriormente desaparecería. Eso muy poco tiempo después desaparecería esa manifestación vegetal. Y esta moneda, tanto el dinar como el dirham, serían modelo y serían patrón para monedas posteriores cristianas. No olvidemos, el contacto era importante con la zona cristiana y había un intercambio importante con moneda califal. Bien,
Aquí tenemos algunos fragmentos califales para que vean que no solamente fue una época, en la época emiral, sino también en la época califal. Aquí tenemos una imagen, como ya he comentado, la acuñación de moneda era preserva del califa. Aquí pues, se le presentaban su nueva moneda, sobre todo la más importante que era la de oro. Bien, el califato de Córdoba cae, según mis datos, en el año 1012, principio del siglo XI, nos lleva a lo que conocemos como los reinos de taifas. De los reinos de taifas no me voy a ocupar mucho en lo referente. Pues sí que me queda, voy a tener que posponer. En los reinos de taifa, voy a tener que cortar. En los reinos de taifa no me voy a ocupar mucho porque hubo mucho desorden, muchos reinos, mucho moneda, se degradó muchísimo la moneda. ¿Por qué? Porque los reinos de taifa significa una interrupción del suministro de metal. Se cortó el suministro de plata, se cortó el suministro de oro. Hay monedas, pero son en sí de una ley muy baja. Por eso no me voy a ocupar mucho de los reinos de taifa. Tengo aquí algunas monedas de las taifas, el dinar de Taifa, el dinar de Sevilla, pero como son parecidos, pero de una ley muy baja. Llegan los almorávides. Me estoy extendiendo demasiado, ¿no? Se ve que me da para más. Bueno, los almorávides no me voy a ocupar tampoco mucho porque la reforma principal del almorávide fue la reanudación del suministro de metales preciosos. Ellos sí abren de nuevo las rutas subsaharianas y nos llega oro y plata en grandes cantidades. Aquí aparecen posteriormente las taifas almorávides. Y tenemos el dinar almorávide. El dinar almorávide, que es uno de los dinares más preciosos que se pueden ver, junto con las doblas nazaríes, con la orla y el reverso. Vale, esto yo creo que lo puedo suprimir porque se está haciendo un poquito tarde. Sí. Voy a ocuparme del quirate. Un momento. El quirate, hemos hablado de la fragmentación de moneda, pero el almorávide introduce el quirate. El quirate es una moneda fraccionaria. Se acuña hasta de 16avos. Luego, esta fragmentación acaba con la época almorávide. Esto es muy importante porque supuso una novedad dentro de la numismática hispano-musulmana. Llegan los almohades. Los almohades introducen esto que si lo han visitado alguna vez el museo habrán visto el dinar almohade. La novedad del dinar almohade es la introducción del cuadrado. Existen especulaciones el por qué se introduce ese cuadrado, no se sabe exactamente por qué. Se divide la orla en 4 fragmentos con datos, como ya he comentado, ceca, fechas y demás. Es un dinar, esto da para una charla entera, porque los dinares son de una espectacularidad excepcional. Su calidad, su ley, en la caligrafía. Aquí tenemos el medio dinar almohade, el dirham, que sería modelo de moneda hasta hasta el reino nazarí. Incluso en el reino nazarí todavía se llegaron a acumular dirhams cuadrados, típico de la moneda almohade, y una curiosidad, dirhams almohades se han encontrado hasta en el Algarve portugués. Es decir, aquí notamos una imagen de la influencia de la moneda almohade, no solamente en el reino almohade, sino en general en todo Al-Ándalus.
El millarés, una moneda también cuadrada, copia, en sí es una moneda cristiana, copia del dirham almohade, con un árabe, escrito en árabe muy incorrecto. Incorrecto, millarés se dice que fue prohibido por el Papa Clemente VI. No admitía que una moneda cristiana tuviese leyenda árabe. El Reino de Granada, la moneda del Reino de Granada es prácticamente igual que la moneda almohade. Se rige por los mismos métodos. Aquí tenemos, pues eso, el dirham cuadrado, típico almohade que sigue usándose en la época nazarí, la dobla nazarí, que es igual que el dinar almohade. La diferencia que los nazaríes introducen en la orla, en los fragmentos, el ya conocido lema solo Dios es vencedor. Pero nos podemos regir por la moneda almohade. Tenemos la dobla. La dobla es simplemente porque los almohades introducen el dinar de unos 2,4 gramos, y la dobla es una palabra castellana, se le da porque los almohades doblan el dinar. Es decir, estos dinares pesan el doble de un dinar. ¿Vale? Y todas estas monedas son las que ustedes pueden contemplar si van a visitarnos al Museo de la Alhambra. Bien, aquí tenemos algunas doblas nazaríes, en este caso la dobla de Boabdil, una de las últimas monedas, y también comentarles ya casi al final el dirham, que sigue siendo cuadrado, el dirham nazarí, y la fabricación de la moneda. Aquí tengo algunas imágenes sobre la ceca. No voy a entrar mucho en la fabricación de la moneda. No existen tampoco muchos datos escritos sobre cómo se acuñaba y todo. En fin, algunas imágenes sobre la forma de ocultar la moneda para hacer riqueza, para ahorrar. Cómo se hallaban los trozos de moneda, la moneda acumulada, pues solían ser en vasijas de cerámica. Se han encontrado bastantes estas vasijas cerámicas con restos de moneda. Y aquí tengo una curiosidad que me he encontrado en internet, que es, y con eso ya le doy las gracias por la atención que me han prestado, esto está en el exterior de la iglesia de Santiago, en Carrión de los Condes, en Palencia. Es una iglesia románica donde en la fachada aparecen las profesiones típicas, o profesiones hasta entonces conocidas de la Edad Media. Aquí, justamente en esta iglesia, aparece, como aquí vemos, el acuñador, es decir, se plasma la acuñación de la moneda. Esta iglesia es del siglo XII. En sí fue un monasterio, actualmente solo queda la iglesia. Pero sí vemos aquí el trabajo, por ejemplo, del cortador, del acuñador, del aplanador, el trabajo de la moneda, de la acuñación de moneda, plasmado en la pared, en el exterior de una iglesia. Y según esta información que yo he podido obtener, es prácticamente único en Europa. La exactitud con la que está reflejada la acuñación de moneda en piedra, ya en el siglo XII. Con esto cierro mi charla. Algunas cosillas han quedado en el tintero, pero bueno, lo mismo, habrá otra oportunidad.